Bienvenidos a otro episodio de Fantasía Cuántica. Soy Cristóbal van der Hoef y como siempre me acompañan Carlos Carrascal. Buenas, Cristóbal. Y Raquel Muñoz. Hola a todos. Hoy exploraremos el intrigante mundo de las migas. Estas misteriosas mujeres de Galicia, al noroeste de España, han sido objeto de numerosas leyendas y mitos a lo largo de la historia. Pero, ¿quiénes eran realmente las migas y qué hay de cierto en sus poderes sobrenaturales? Para ello, tenemos una invitada muy especial, cuyo conocimiento sobre el tema nos va a ayudar a desgranar bien este misterio. Bienvenida a la nave de la fantasía, Brianda Cabrera. Hola, buenas. Encantada de estar aquí. El placer es mío. Las meigas, también conocidas como brujas o hechiceras, son figuras legendarias en la cultura gallega. Se decía que poseían poderes mágicos, como la capacidad de curar enfermedades, predecir el futuro y lanzar maldiciones. A menudo se las retrataba como mujeres solitarias que vivían en los bosques, practicaban rituales en secreto y que se comunicaban con el mundo de lo sobrenatural. En general, las meigas suelen ser respetadas por ser curanderas. Sin embargo, también hay tradiciones que las muestran como mujeres dotadas para la adivinación y también capaces de echar y curar el mal de ojo. Esta figura mística se acerca mucho a la de una mujer solitaria con cierta edad y conocimiento sobre hierbas medicinales. De hecho, las meigas se confunden a menudo con la propia Santa Compaña, aunque no tienen nada que ver. Y se acercan bastante a la figura de la curandera de los druidas, que por cierto, creo que sería interesante en otro episodio hablar de la Santa Compaña porque creo que es un tema que da para mucho. Sí, de hecho lo iba a proponer ahora. Quería añadir a lo que has comentado que hay distintos tipos de meigas, cada una con poderes diferentes. La que más me ha llamado la atención son la marimanta, que es como el hombre del saco, una meiga que roba niños. La bedoira suele representarse como una mujer hermosa, capaz de comunicarse con los muertos. Y la dama de Castro suele parecerse a personas afligidas a quien otorga su favor. Pero hay muchísimas más. La referencia más antigua que podemos encontrar en Galicia de la existencia de estas personas que recurre a algún tipo de magia es de finales del siglo XIII. Se prohibía a los clérigos que fuesen adivinos o hechiceros. Y ya en el siglo XIV esta prohibición se extendió a todo tipo de personas. En el siglo XVI se menciona la existencia de mujeres hechiceras que hacen hechizos y maleficios a los hombres y se castiga a todas aquellas personas que acudiesen a hechiceros y hechiceras. Pero ni la palabra bruxa ni la palabra meiga aparecen en la documentación de la época. Recordemos que es a partir de la segunda mitad del siglo XVI cuando comenzó a actuar el Tribunal de la Inquisición Española de Santiago de Compostela. Los primeros casos datan de 1565, cuando se acusó a un sastre de hechicero e invocador de demonios, porque la gente acudía a él para preguntarle por el futuro, y también a un ciego de ser hechicero e invocador de demonios. En un tercer caso se menciona probablemente por primera vez a las brujas, cuando un campesino acusado de invocar a Satanás declara que lo ha hecho porque otros le habían llevado a un joven para que lo curara y que quien había dañado a este joven en un primer lugar eran, de hecho, 3 brujas. A partir del 1579 hay datos de hechiceras interrogadas y torturadas por, cito textualmente, haber tenido invocaciones, tratos y cópula con el demonio. Fin de la cita. Durante la segunda década del siglo XVII es cuando aparece la palabra meiga para referirse a la bruja maléfica cuyo propósito es hacer el mal. En las décadas siguientes, la figura de las meigas reproduce los rasgos de la idea de la bruja que predominaba entonces en Europa occidental. Se decía que volaban, que renegaban de la fe, que tenían relaciones carnales con el demonio. De hecho, hacían descripciones de lo más fantasiosas y especialmente desagradables sobre todo esto. También se decía, por supuesto, que se casaban con el diablo, que destruían los frutos de los campos y que mataban a niños. Y bueno, por eso está aquí nuestra invitada de hoy, que la llamé un día mientras estaba cogiendo ideas para los futuros podcasts y estuvimos hablando y me comentó el tema de las migas. Y claro, al ser idea suya, pues qué menos que invitarla al programa de hoy. Sé que te has documentado un poquito, ¿no?, acerca de las migas, Brianda.
Sí, he estado leyendo bastante sobre ellas. Tengo un par de amigas gallegas que también me han echado una mano. Me parecía un tema interesante porque dejando todo el tema místico de lado, es que no es ver cómo llegan a ser tanta leyenda, llegan a tener tanta creencia, siendo lo que eran unas sabias, curanderas, que sabían hacer remedios naturales. Sí, que eran mujeres que han acumulado conocimientos transmitidos, ¿no? No tienen por qué ser conocimientos escritos, sino transmitidos de voz a voz y remedios caseros. Sí, pero bueno, estamos mezclando un poco los términos, ¿no? Meigas, brujas y hechiceras. Cabe decir que las meigas son malas, entre comillas. Pues, se dice, ¿no? Se dicen que están asociadas al demonio, que buscan hacer el mal. Las brujas, por el contrario, son expertas en el mundo sobrenatural. Pueden anular hechizos maléficos, males de ojo. Y las hechiceras son las mujeres que se dedican a hacer los ensalmos, a darte las bendiciones, los filtros, las pócimas, un poco a lo Harry Potter, ¿no? Con lo que podemos conocer. Y son los que están más relacionadas con el conocimiento de la naturaleza, tal y como hemos explicado antes. Estas definiciones han ido evolucionando, se han mezclado y hoy en día no es fácil distinguirlo. Sí, según tenía yo entendido, así leyendo un poquito de historia, al principio se referían a todas como hechiceras, luego pasó un poquito a llamarse brujas en término despectivo, y luego ya empieza a diferenciarse cuando aparece el término meiga, eh, declarándolas a ellas como, pues eso, haciendo pactos con el demonio, las requieres para el mal, por así decirlo, y las brujas eran un poco más como para solucionarte la vida a lo bien. Y ahora mismo, vamos, por lo que me contaban mis amigas y tal, una de ellas ha ido a una amiga buena, pues para librarse de una especie de mal de ojos que tenía. Así que entiendo que también ahora mismo pueden ser amigas buenas o malas, depende de lo que te interese. Bueno, tu amiga cree mucho en esto de del esoterismo. Sí, bastante, está bastante puesta. Y bueno, según tengo entendido, eso fue por una mini cagada suya de intentar ella lanzar una especie de conjuro, un hechizo, no sé cuál es la terminología correcta, y parece que acabó como repercutiéndola en una especie de mal de ojo, una especie de, bueno, mala etapa, y ya no sabía qué hacer, y en una de las visitas que tuvo para subir a ver a su familia a Galicia, pues oye, venga, vamos a buscar una amiga. Y claro, luego me llamó la atención que la historia todo el rato se las trata de demoníacas. Pues como, de hecho, lo que ha ido evolucionando el término, pero anteriormente las meigas eran las malas. Eh, pero claro, como han ido evolucionando las definiciones, ahora pues ellas mismas se llamarán meigas. Es un dato curioso que a día de hoy sigan habiendo Eso iba a preguntar, meigas. ¿Sí? me parece impresionante. Quería comentar también que hay un tipo de meiga que es la cartucheira, que es la que echa las cartas, la que podemos decir como que la experta en echar las cartas. Quizás sean las más comunes hoy en día. Claro, yo supongo que depende de la zona, lo que nosotros conocemos como la tarotista, Uh-huh. pues a lo mejor es simplemente cosas del idioma, pero al fin y al cabo todo viene entremezclado de, pues eso, de adivinaciones, de conocimientos de plantas, de Uh-huh. ciertos... De hecho, no sé si conocéis el caso hace muy poquito de un pueblo de Orense, pueblo se llama Omato. Había dos mujeres que se las llamaba las Rita. No sé si lo habéis oído. No, no me suena. No, la verdad. Eran unas mujeres que vivían en un establo en ruinas, tenían una fachada decorada con cruces blancas, muñecas. Los vecinos más próximos pues
las oían rezar a altas horas de la noche y nadie sabía a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo ahí dentro, pero un gran incendio acabó con esta chabola en la que vivían en 1996 y ellas, pobrecitas, pues terminaron sus días en un asilo sin que nadie lograra entenderlas. Estamos hablando del 96. Tampoco hace tanto tiempo. Sí, creo que estaban las meigas en la época medieval. Al llegar más el catolicismo, empezaron, en vez de ser buenas, a ser malas, y en vez de tan sobrenatural, más que si el diablo y las maldiciones, más a relacionarlas con la religión cristiana en la parte negativa. Y durante mucho tiempo, asumo que en España, entre dictaduras y otras cosas, probablemente estaban totalmente prohibidas, no perseguidas, y como en este caso que acabas de decir, no se conocían, mezclado con cruces, y nadie las entendía, pero es más ahora que somos un poco más libres, que han vuelto a resurgir como algo positivo, como nos decía Brianda, alguien que te puede quitar un mal de ojo, y hay un poco más de movimiento de mujeres que se denominan meigas y que intentan, dar un poco de voz a todo el tema. Para echarnos un poquito la vista hacia atrás, daros cuenta que antiguamente todo lo que no tenía que ver con la religión cristiana, sobre todo en esos siglos de persecución, de Santa Inquisición, todo que no tenía explicación, todo era o a causa de Dios, si eran cosas buenas, y te curabas de algo, era gracias a Dios, y todo lo otro era relacionado más al demonio, ¿no? O sea, si tú cogías unas plantas, hacías una infusión y decías que fulanita de tal me ha dado estas plantas, he hecho esta infusión y me he curado, ya se le atribuía más al demonio, a la bruja, por aquel entonces. Eh, es una pena, porque seguro que si no hubiera llegado Santa Inquisición y todo esto, la medicina se hubiera desarrollado mucho antes, porque gran parte de sus conocimientos han evolucionado a día de hoy. Por ejemplo, sabemos que muchas plantas son curativas gracias a estas mujeres que se dedicaban a ello. Ese conocimiento de plantas se transmitía de generación en generación oralmente. He estado buscando y no hay realmente escrito ni libros, ni no hay un conocimiento escrito que se pasara, y si había, seguramente lo quemaron, y buena parte se tuvo que perder. Fuera de podcast, Brianda me contó una historia que me gustaría que contaras a nuestros oyentes, y es el caso de María Soliña. Pues sí, María Soliña es una mujer de la que ya no queda ninguna huella física, pero a pesar de esto permanece en la memoria popular de mucha gente porque tenía una historia que, madre mía. Su padre y su marido fueron víctimas de la piratería. Ella se quedó sola, desamparada, sin nada, y ya de anciana se dedicaba a mendigar por los caminos, y se llegó a decir que ella era una bruja, pues por eso, por estar sola, supongo que intentaría salir adelante como pudiese, a lo mejor entre ellos pues cierta venta, ciertos negocios que no se veían bien. No, eso queda muy de prostitución, perdón. Sí, bueno, Vale. así es la historia, así, la historia así es. Sí, Por culpa de esos tiempos, ¿no? Una mujer sola que seguramente se estaba dedicando a ayudar y al mismo tiempo que mendigaba, llamó la atención del Tribunal del Santo Oficio. Y claro, como con muchas otras mujeres, ¿no? Pues se llegó a afirmar sí. que tenía tratos carnales con el demonio, por lo que fue torturada hasta que confesó.
Claro, si a mí me torturan, pues confieso lo que haga falta, ¿sabes? Sí, Y más, esto era como... Dime. no, y más en esa clase de torturas que todos conocemos, todos hemos visto, por desgracia, lo que se hacía en esa época. Las máquinas Sí, que había de torturas, que se te ponen los pelos de punta. O sea, que yo creo que prefieres morir mil veces antes que someterte a las torturas de la Santa Inquisición. desde luego. Tenían bastante imaginación con eso. Luego también como a las brujas que ataban, esto ya no de Las Vegas, pero la atamos, la tiramos a un río y si se salva es que es una bruja y si no, pues es que nos hemos equivocado. Bueno, Sí. pues Esa a es ver. buena porque estadísticamente da igual. Da igual, pase lo que pase. Sí, en esa época estaban tan convencidos directamente de que tenían razón que daba igual. Es forzarla hasta que diga que sí y entonces tenemos razón y si no, matarla y da igual. No, y si Al decías que final. sí tenía razón, también la mataban. Entonces no tenía mucho sentido tampoco. Bueno, podías morir antes o después. Exacto, sí. Nada, desde luego. Y además en esa época que te podían acusar por hacer de verdad, aunque fuera, yo qué sé, un mínimo intento de magia o porque le cayeses mal a tu vecina. Que de hecho, no sé si conocéis la historia de la cerveza en Europa. ¿Conocéis la historia de por qué la indumentaria de las brujas es así? Pues, bueno, la indumentaria típica de las brujas, lo que entendemos, ¿no? Con el sombrero de pico, el delantal, la escoba, todo era una indumentaria que llevaban realmente las mujeres que hacían cerveza. Y llevaban un sombrero de pico estas mujeres cerveceras porque así era más fácil encontrarlas en el mercado. O sea, es que está algo tan sencillo como eso. Casi todas tenían gatos porque, claro, el cereal que se utiliza para hacer cerveza atraía ratones y ratas y compañía. Entonces, tener un gato era bastante útil para ellas. Lo que pasa es que ya cuando entró la religión más en escena, se consideraba que las mujeres debían estar lo más alejadas posible del alcohol. No era positivo, no les gustaba ver a una mujer cerca de cerveza, por lo tanto empezó a llamárseles brujas. Pero simplemente era eso, utilizaban una escoba para señalizar que ahí se vendía cerveza y ellas iban pues eso, con un delantal, con un sombrero de pico y tenían gatos precisamente para espantar a las ratas. De hecho... Un dato muy curioso, sí, es un dato muy curioso lo que dices. Eh, y claro, todos no podemos pensar cómo comenzó, ¿no? ¿Quién te vendió eso? La bruja de la esquina. Sí. Lo Y por tiene eso se le todo. llama bruja. Prepara un brebaje. También es posible que algunos cerveceros pues acusasen a sus colegas mujeres, ¿no? De practicar brujería y de fabricar alguna pócima o... Vete tú a Para la saber. competencia. Claro, así Estaría eliminamos competencia. fácil. ¿Sabéis? Dato, esto ya no es tanto de las megas, pero esto va con, pues eso, experimentaban las brujas, por así decirlo, con plantas medicinales, en general pues para aliviar dolores o para lo que fuese. Y ciertas de estas plantas pues podían tener algunos efectos secundarios o otro. A veces te irritaba o algo así. Y descubrieron que si en vez de bebérselas se las aplicaban sobre la piel, esto mermaba bastante. Entonces, yo supongo que experimentando, se debieron llegar a la conclusión de que ciertas zonas del cuerpo absorben más que otras. If you know what I mean, ¿para dónde voy? Vale, qué Pues interesante, ya. Y la escoba, ¿no? con cierta dosis de alucinógeno, según la planta que utilizases y la escoba como buen aparato, pues me hizo Vaya, mucha vaya. gracia cuando lo leí. Pero oye, tiene su Sí, lógica. tienes tu lógica. Buen dato. Yo conocía el dato de que
las escobas las colocaban fuera de la casa para que los otros supieran que en esa casa había pues, mujeres curanderas, también mujeres que venden cerveza. Usaban la escoba como símbolo, la dejaban fuera de casa. Por eso muchas tabernas antiguas, ¿no?, tenían el logotipo de la escoba. No, ahora que estáis hablando de las brujas y la cerveza, si habéis estado en Galicia tenéis que conocer la queimada, que es otra Oh, sí, bebida sí, sí. alcohólica. Sí. Ujú. Cuando se hace la queimada de verdad, se hace un conjuro que se supone que aleja a las brujas y a las hechiceras, las meigas. Es una, bueno, si no lo conoce alguno de nuestros oyentes, una bebida alcohólica propia totalmente de la gastronomía gallega, que es una mezcla de alcohol y café. Se toma después de comer, se hace la mezcla y se prende fuego para reducirle un poco el alcohol, porque la verdad es que es bastante fuerte. Y en ese momento, cuando le estás dando la vuelta, el tabernero o la persona que lo esté haciendo recita un conjuro en gallego, que no podría decir, para mantener a los espíritus alejados. Muchos coruxas, sapos e bruxas. Demos trasgos seriaños. Espíritos das nevoadas veigas. Corvos, píntegas e meigas. Feitizos das menciñeiras. Podres cañotas furadas. Fogardos vermes e alimañas. Lume das santas compañas. Mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios. Ouveo do cam, pregón da morte, fuciño do sátero e pé de coello. Pecadora lingua da muller, casada cun home bello. Averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cus, muxido da mar embravestida. Barriga inútil da muller solteira, falgar dos gatos que andan a xaneira, guedella porca da cabra malparida. Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella o do inferno, e fuxirán as meigas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oíde, oíde os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no augardente, quedando así purificadas. E cando esta brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tedes máis poder que a humana xente, e aquí e agora, facede que os espíritos dos amigos que están fora participen con nós desta queimada. Entonces es un poco, bueno, de hacer el alcohol, es un ritual con fuego, entre pócima mágica, pagana, y es algo que ha quedado, bueno, se sigue haciendo en Galicia. Sí, lo siguen haciendo. Yo sí que lo conocía, lo he visto de hecho hacer. Es fuerte, está muy rico además. Me gusta mucho la queimada. Y esto me recuerda también el tema de las hogueras. En la noche de San Juan tiene un nombre en gallego, tampoco probablemente lo diga bien, así que prefiero decir simplemente hogueras. En la noche de San Juan, que dicen que si las saltas 3 veces, ahuyentas a las meigas. Y bueno, y también hay una expresión típica, ¿no?, muy conocida, referida a las meigas, que claro, en gallego no me va a salir muy bien, pero creo que es eu non creo nas meigas máis abeilas ainas. Oye, pues me ha salido un poco bien. Yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas, ¿verdad? Sí. Sí, en Galicia tienen
bastante actividad con lo que son los, no serían conjuros, lo que son las leyendas mágicas, tradiciones, y la noche de San Juan está bastante presente en casi todas, Ujú. no en casi todas, pero en bastantes. Hay uno que a mí me comentó esta misma amiga, luego por ejemplo, tienen ahí una planta, unas hierbas que se llama la namoira, que crece por en San Andrés de Teixido, la verdad es que ahora mismo no lo sitúo, no voy a mentir, y que para enamorar a una persona, para que una persona se enamore de ti irremediablemente, lo que tienes que hacer es ir, cogerla, a ser posible en la noche de San Juan, porque si no como que pierde eficacia, y metérsela en el bolsillo sin que se dé cuenta. Y ya lo tienes hecho. Qué facilidad, Dios mío. Bueno, tampoco sé cómo está de fácil de acceder esta hierba, pero hubiese evitado muchas canciones de desamor, creo, esta hierba, de haberla conocido por muchos Si hubiera, artistas. si Desde hubiera luego, existido la oreja de Van Gogh, no hubiera existido. Así que es una pena para mí, como amante de la oreja de Van Gogh. en general tienen muchas creencias, tienen varias playas que me llaman mucho la atención, porque el tema fertilidad tiene casi todo que ver con una piedra en una playa. En la misma San Andrés de Teixido, pues parece que hay un santuario o algo por ahí cerca y básicamente, bueno, el resumen es que te vas a la piedra y tiquití encima. Luego hay otras que te vas a la piedra, y tienes que saltar ciertas olas, o luego te vas una vez con el niño y haces un ritual de bautismo, que no lo tengo yo muy niquelado, pero hay bastante creencia sobre playas y embarazo. De hecho, mujeres sabias que saben mucho, me recuerda mucho a las parteras. Y no lo he visto específicamente, pero quiero imaginar que en la época las meigas o las brujas, hechiceras, mujeres sabias, también harían de parteras y también harían, bueno, pócimas de amor o filtros de amor y de fertilidad. Así que nada mejor que enviar a una parejita a la playa a pasar la noche. Eso tiene que funcionar. Bueno, aparte de las diferentes megas que hemos nombrado antes, hay una que no hemos dicho y que me llamó mucho la atención cuando estuve buscando información sobre ella. No sé si la conoces, Brianda, las migas chuchonas. Ah, sí, se dice que son las más peligrosas de todas, supongo que ya volviendo al tema diabólico, porque son capaces de transformarse en vampiros o en insectos y bueno, chuchonas o chupadoras, pues supongo que algo tendrá que ver el nombre con a lo que se dedican. Y seguro que eran las típicas mujeres, ¿no? Que después de tener sexo con su pareja, la pareja ve ya que tiene un chupón, ¿no? Y ya es una amiga. A lo mejor la pareja ya no veía nada. Vale. Sí, luego también hay más tipos curiosos. Los, los típicos hombres lobo también están en versión mega, por lo que parece. Que por lo que se habían nacido en Nochebuena o en Viernes Santo. No me preguntes por qué. Lo que hablábamos antes de la tarotista, que tal, pues esto debe de ser también un... Sí, y las feticheiras, que eran las que solían vivir cerca de los ríos y los riachuelos. Y se decían que embelesaban a las personas que pasaban por ahí con su voz y sus cantos. Eh, Creo que eran, ¿no? Como unas sirenas, lo que Sí, es es la muy tradición similar a la popular. Sí, historia de las sirenas, que al final. También ahogaban a la gente que pasaba cerca del río. sí, por lo que he Exactamente. leído, sí, Ujú. eran arrastrados al agua y morían ahogados. Vaya. Así que sí, Ostras. era la versión sirena en Galicia. Es curioso, ¿no? El folclore que hay gallego sobre estas mujeres. Hay otro tipo de meigas que son las voladoiras, que son las que vuelan en la escoba y hacen piruetas acrobáticas con el avión en el cielo.
Para yo con el cielo. Esas son las que iban Carlos, puestas de o sea, alucinógenos. por favor, son las jugadoras de Quidditch. Un poco de sabiduría. Sí, estoy notando que hay muchas similitudes con Harry Potter. Esto tenemos que analizarlo en algún otro Sí, episodio. a esto hace falta otro vídeo. Luego también tendríamos la similitud a la abeja del visillo, que serían las bruxas de Rúa. No sé, no es mi fuerte la pronunciación. Que son literalmente aquellas que se dedican a espiar las casas de los vecinos. Vaya. No sé aquí dónde estaba exactamente. Supongo que luego para lanzar ciertas maldiciones o quizá para la compraventa de información, que también es un negocio muy importante. Pero me han hecho gracia. Así saldrían muchas, me temo yo. Muchas meigas así. Sí, en Aquí no hay quien viva había muchas. 3 megas muy famosas. Y bueno, por último, creo que nos queda por nombrar las aguareiras, ¿no? Que son las capaces de vivir muchos años, aunque ya envejecidas. Claro, Esto me supongo que da estas serían pensar, sí. La típica bruja con la nariz con Sí, una arruga, ¿no? la verruga. Bueno, también está la de los dientes. Hay muchos tipos. También está la de los dientes Sí, verdes. hay muchos. El folclore gallego da mucho de qué hablar sobre las megas. Pero hay algo, ¿no?, que llama mucho la atención en todo esto, y es que por cualquier cosa te llamaban mega. Si vivías más, eras una meiga. Si te asomabas por la ventana, eras una meiga. Si te gustaba jugar a las cartas, eras una meiga. Por todo, eras una meiga. Qué peligroso era, ¿no?, vivir en aquel entonces en el norte de España. En cualquier punto del mundo era peligroso ser mujer, me parece a mí, en esa época. Pero sí, yo creo que era más que nada como una excusa, ¿no? Si hay alguien incómodo en tu pueblo o conoces a alguien con el que, yo qué sé, que no continúa con que no sigue a la sociedad de la manera en que todos los demás están de acuerdo en seguirla, pues pasan estas cosas, ¿no? Que surgían brujas y surgían hechiceros y siempre se ha dicho, ¿no? Como que había esta figura en medio del bosque de una persona pues que a lo mejor eso no se quería mezclar con el resto y bueno, pues es incómodo para el resto del pueblo, por lo que sea. Y es muy fácil. Simplemente la tildamos de bruja, de meiga, de hechicera, de conjurador, de lo que haga falta para quitárnosla de medio. Y bajo tortura, pues cualquier cosa se admite, evidentemente. Sí, dale, como he dicho antes, que esas máquinas de tortura que habían, vamos, yo creo que cantabas lo que te dijeran Sí, que como tenías Pavarotti. que cantar. Sí. Es triste, pero esto se ha hecho a lo largo de cientos de años después en cualquier cosa. La envidia puede ser un gran enemigo del ser humano. Y si no, que se lo digan al libro, ¿no?, que había, donde tú te acercabas, apuntabas el nombre de tu vecino, diciendo que era judío, y sin comprobar nada iban y lo cogían, y ya sabemos dónde acababan los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? La creencia a las meigas estuvo arraigada a la sociedad gallega durante siglos. Sin embargo, en la actualidad sabemos que estas mujeres no eran realmente brujas. Eran en su mayoría curanderas y conocedoras de las propiedades de las plantas medicinales. Muchas veces eran mujeres con un profundo conocimiento de la naturaleza y la herbología. Profundo, sobre todo con la escoba. Muy profundo, muy profundo. Vais a soñar con ellos. Es que ha sido un dato bastante interesante. Podemos hacer una especie de paréntesis aquí. No sé si lo sabíais o no, pero en Castellón había un asesino en serie que mataba a chicas con sobredosis de cocaína introduciéndoselas por la vagina. Porque ahí hay receptores muy fuertes de todo de medicamentos en general. ¿Dónde era esto? En Castellón. Joder.
Sí, asesino en serie, ¿eh? O sea, las mataba de sobredosis de cocaína. Y de hecho hay También te tampax digo. que van con marihuana para el dolor, para calmar el dolor. Wow. Pues si Eso no sí lo que no lo sabíais sabía. también. Llevan cannabis y claro, como llevan y cocaína, iba a decir. Como llevan marihuana, te calman mucho los cólicos. No los Sí, he qué probado, negociazo. pero Está muy poco publicitado para la gran idea que es, sí, también te ¿verdad? digo. Pero es que son muy caros. Era en plan como una caja, eran como 20 euros o algo así. Te salía el tampón a 3 o 4 euros y era como, ostras. Bueno, ¿cuánto te sale un porrillo? O sea, más o menos. Ya, bueno, pero el Tampax te lo tienes que cambiar varias veces al día, ¿eh? Ya, joder. No se ha dado cuenta. Sabía yo lo del alcohol. Estas que sale de vez en cuando de los chavales que se meten vodka por el culo, Sí. o la vagina igual, porque O te que se sube le más echan en los rápido. ojos. Las ideas. Madre mía del señor, la gente ya no sabe qué hacer, ¿eh? También Madre os mía. digo, me he quedado pensando el asesino en serie que era rico. Que contó. Era Bueno, camello, que yo no sé de era- dosis de. él era camello. amigo. Sí, sí, es que él O tenía bastante negocios, dosis y no es barata. negocios creo yo. rarísimos. Y él se dedicaba, las mataba así. No sé si después se lo quitaba y se lo esnifaba, vete tú a saber, no tengo ni idea. Pero sí que. Y además, claro, es que como demuestras nada, o sea, es que es tan complicado demostrar Está después ya. nada y tal. Y lo pillaron Terrible, pero porque está bien él pensado. mataba prostitutas. Ah, Y pilló Vale. a una que no era prostituta, porque nadie se fijó en las mujeres, porque eran prostitutas y nadie le hizo ni puñetero caso, porque claro, bueno, era prostituta que muere de sobredosis. Oh, wow, qué novedad. Ya. Pero se ve que se lo hizo a una que no era prostituta. Y entonces empezaron a unir cabos y entonces lo pillaron. Madre mía. ¿hiciste hace mucho? o es Hace relativamente? poquito, nada, ahora, no Sí, sé. hace poco, sí. A mí me suena de haberlo escuchado hace poco. Ujú. O sea, no era 10 años de esto, creo. Pero bueno, este podcast se llama Fantasía Cuántica. Ya hemos hablado de la fantasía, lo que se supone que hacían las Vegas. Ahora pasemos a la ciencia. ¿Qué eran en realidad las Vegas? Porque no solamente en la cultura gallega se habla sobre las Vegas. Tienen un origen celta y Galicia fue el reducto celta tras la llegada de Roma. En otras regiones, Irlanda y Escocia, también existe una figura equivalente masculina, los druidas. Sí, de hecho, Aunque- la religión de los druidas está reconocida en Reino Unido desde 2010. Sí, de hecho, la creencia de las meigas en Galicia está muy relacionada con la creencia en los druidas. También eran, en este caso, hombres con muchos conocimientos sobre la naturaleza, que podían ver el futuro, podían curar, pero aún más allá. Estaban, vamos a decirlo, más organizados. Tenían su propia religión, adoraban al sol, a la luna, a la naturaleza. Se enfrentaron a los romanos, o sea que sí que había una organización más fuerte en torno a ellos, hasta el punto en que se ha conservado más y, como bien ha dicho Raquel, es religión en Reino Unido, y en 2012 también se aprobó una asociación religiosa en España. Todos estaréis pensando en el famoso druida Panoramix de Asterix y Obelix. Y os podéis hacer una idea, ¿no?, de lo que era un druida. ¿Brillando algún apunte sobre los druidas? Pues la verdad es que no. Yo estaba pensando, en vez de en Asterix y Obelix, a mí se me había venido a la cabeza los druidas del World of Warcraft, valga el friquismo. Y vamos, seguimos hablando de lo mismo. Supongo que sin conocimiento popular es lo mismo, utilizar la naturaleza, transformarte en animal, regenerar plantas, hacer ciertos hechizos valiéndote, pues eso, de naturaleza, de elementos. Siguen estando en el imaginario popular desde siempre, por ejemplo en videojuegos, y tienen ese tipo de poderes siempre, ¿no? Naturaleza, hacen hierbas que crecen del suelo y atrapan al enemigo, o se convierten en animales. Claro. Gandalf era un druida.
Yo creo que los druidas más famosos son los de World of Warcraft. Se transforman en un felino, en un oso, en un árbol, en una lechuza gigante. Sí, eso, usan hechizos sobre todo de sanación, relacionados con plantas y se convierten en animales. No cambia la cosa. Todo lleva al mismo punto, la naturaleza. De cuentas, tanto los druidas como las meigas, brusas, hechiceras, todo usaban la naturaleza a su favor. Eh, ¿Cuál es el apunte final para cerrar esto? Es que realmente la magia era en realidad remedios naturales, basados en el conocimiento empírico. Las enfermedades se curaban a través de infusiones de hierbas, cataplasmas. Además, su capacidad para predecir el tiempo se basaba en una observación aguda de la naturaleza y las condiciones climáticas locales. No sé si conocéis, hoy en día está el Jorge Rey, ¿no? Es una persona que, según dice, se dedica a observar la naturaleza, el comportamiento de las hormigas, se llama Las Cabañuelas. Y se dedica a eso, a mirar el comportamiento de las hormigas, de las aves, en teoría, de la naturaleza. A pesar de que el mito de las meigas se ha desvanecido en el tiempo, su legado perdura en la cultura gallega. Su conexión con la naturaleza y sus habilidades curativas han dejado una huella indeleble en la historia de Galicia. Hoy en día, la figura de las meigas es recordada y celebrada como parte del rico patrimonio cultural de la región. Y así concluye nuestro viaje al mundo de las meigas, donde la fantasía se encuentra con la realidad. No hay tiempo para más, chicos. Como siempre, en Fantasía Cuántica nos encanta explorar los misterios y mitos que han capturado la imaginación de la humanidad a lo largo de la historia. Nos gusta dejaros un poco de cultura sobre lo que hemos dado. La primera película que os queremos recomendar es El espíritu de la colmena, de 1973. No se centra específicamente en las meigas, pero es una película española, una obra maestra del cine que explora temas del misticismo y la fantasía. Está ambientada en las tierras castellanas después de la Guerra Civil y trata sobre dos hermanas de 8 y 6 años que ven la película de Frankenstein y dejan volar su imaginación. Las brujas de Zugarramurdi es una comedia de terror española que juega con la idea de la brujería y de la magia en el contexto de una historia de crimen y caos. Está ambientada en la actualidad con actores de renombre como Hugo Silva, Mario Casas, Carmen Maura y consiguió 8 premios Goya. Seguro que nuestros oyentes la han visto y si no, la tenéis que ver. Es muy buena y te ríes muchísimo. Y está dirigida por Alex de la Iglesia, uno de los directores españoles más conocidos de la época actual. Luego está The Witch, que me acuerdo que fui a verla al cine cuando salió, protagonizada por Anna Taylor-Joy. Es una película ambientada en Inglaterra del siglo XVII, donde es un poco como entre brujería, pero mucha paranoia también. Empieza en una comunidad puritana y luego se va oscureciendo bastante y la verdad es que a lo mejor no tanto terror, pero da bastante suspense. Y al final es una pasada. Debo decir que tengo un Funko Pop de ese personaje en particular. No es un spoiler, si lo digo, ¿no? Bueno, ya ha tenido sus años la película, que no la haya visto debería. Sí, a ver. Sí, el Funko de Black Phillip. De Black Phillip, tengo el Funko de Black Phillip. Esta es una de mis películas favoritas, de hecho, es muy buena, me gusta muchísimo. Muy buena. A mí también. No es de terror así, pero sí que te deja en el filo de la silla, como que dice. Y ahora viene la parte que más le gusta a nuestra podcaster Raquel Muñoz. Hablemos de los libros. Yo creo que de los más importantes que podemos mencionar es el libro de María Teresa Cameselle,
Las meigas hechiceras gallegas. Es un libro que ofrece una visión bastante detallada de la historia del folclore de las meigas en Galicia. Relacionado también tenemos el libro de María José García Belaunde, Brujas y nigromantes, el secreto de las meigas. Es una obra que profundiza en la historia de brujas en España en general y cómo se relaciona con la leyenda de las meigas. Y más en términos generales tenemos El aquelarre de Clifford Lindsay Alderman, que es una novela histórica que cuenta un poco el tema de la brujería en la Europa medieval. Y en música no podría faltar un grupo español que ha cantado muchas canciones de folclore, de fantasía. Estoy hablando de Mago de Oz, por supuesto, la canción Brujas. Que si no la habéis escuchado, la tenéis que escuchar. Aborda la temática de las brujas y la magia. Después de Mago de Oz, pasad a un poquito más internacional, Witchy Woman de Eagles. Es una canción icónica que evoca la imagen de una mujer misteriosa y mágica. Y por último, Black Magic Woman de Santana. Es una canción que fusiona el rock y elementos de magia y misticismo en su letra. El gran Santana. Bueno, chicos, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Muchas gracias por acompañarme, como siempre, Carlos Carrascal. Gracias a ti, Cristóbal. Y Raquel Muñoz. Adiós a todos. Y por supuesto nuestra gran invitada de hoy y ya una contramaestre más de esta nave de la fantasía, Brianda Cabrera. Muchas gracias, nos volveremos a ver pronto. Nada, chicos, hasta la próxima, exploradores.